Bueno, este es el relato de cómo cambié de ser evolucionista a creacionista. Y es una historia muy difícil para mí de relatar y es siempre un pesar para mí relatarla. Así que si tartamudeo un poco aquí al comienzo, me tienen que disculpar. No me gusta desempolvar todo este pasado. Pero hay ocasiones en las cuales es importante hacer ver cómo Dios ha conducido en la vida de una persona. Así que tengo que empezar esta historia desde el comienzo, desde su comienzo. Y cuando ustedes escuchen estos comienzos, a lo mejor se van a dar cuenta de por qué ocurrió lo que ocurrió. Es una historia extraña. Algunos de ustedes pensarán que algunas partes son incomprensibles o a lo mejor parecen demasiado raras para ser verdad. Pero el relato sí ocurrió y es un hecho que ocurrió de esa manera y yo no lo puedo borrar, así que lo voy a relatar tal como ocurrió, o por lo menos lo que me acuerdo de él. Yo nací en una familia donde mi madre era una protestante luterana muy arraigada. Ella era muy fiel en su religión y mi padre era católico romano y él era también muy fiel en su religión. En esos días, y esto ocurrió antes del Concilio Vaticano II, y los protestantes, por no ser católicos, se los consideraba como perdidos según la doctrina católico-romana. Pero en matrimonios mixtos entre un católico y un protestante era esencial que el miembro no católico en ese matrimonio tenía que prometer que los hijos serían criados como católicos. Mi madre aceptó esto y ella sabía que yo sería criado como católico. Y sí, yo fui criado como católico. Y nunca hubo una discusión ni una pelea sobre la religión en mi casa. Mi padre y mi madre se respetaban mutuamente y mi padre tuvo algunos problemas con la iglesia por un tiempo a causa de su matrimonio, pero los arreglaron y después de esto no hubo ningún problema sobre la religión que volviera a surgir en nuestro hogar. Y cuando aún era joven, como entre 7 u 8 años, mi madre se enfermó y le diagnosticaron cáncer. Y le dieron poco tiempo de vida. Ellos dijeron que ella tenía más o menos de 3 a 4 meses de vida, pero ella era una señora muy fuerte y logró sobrevivir por más de o menos 4 años. Ella murió cuando yo tenía 12 años. Pero esos 4 años fueron años muy miserables, muy difíciles. Ella sufrió más que cualquier otra persona que yo haya conocido personalmente. Y ella perdió una tras otra parte de su cuerpo. Tuvo una mastectomía y tuvieron que sacarle parte de sus intestinos, tuvo colestomías y eventualmente se deterioró más y más y tuvo que pasar por operación tras operación. Y en esos días no eran tan sofisticados como lo son ahora. La quemaron bajo el tratamiento de radiaciones. Se les olvidó que ella estaba en el tratamiento y tuvieron que sacarle pedazos de piel negra. Así que ella sufrió de gran manera. Y a pesar de todo esto, ella nunca renunció a su fe. Y yo era muy apegado a mi madre. Pero a causa de todos los problemas que había en la casa y el hecho de que mi madre estaba al punto de muerte durante un largo periodo de tiempo, 4 años, había también bastante tensión en mi casa. En la escuela recibí también una instrucción religiosa. Yo estudiaba en una escuela protestante, la mayoría protestante, era la escuela alemana. Y yo recibí la instrucción religiosa por separado. Los católicos iban a ver a la monja y ella nos daba la instrucción religiosa. Ahora, yo he encontrado monjas muy amables a lo largo de mi vida y he conocido a monjas que son verdaderamente dulces y suaves y que son muy amables con los que están a su alrededor. Pero esta monja en particular, que me daba instrucción religiosa, era una persona muy dura, según la experiencia que tuve de jovencito en ese entonces.
Y constantemente me decía que era algo muy triste que mi madre, que era protestante, no vería al reino de los cielos, pero se asaría en el infierno por siempre y para siempre. Y esto me molestaba bastante porque yo quería mucho a mi madre, y especialmente porque ella tenía tanto sufrimiento en su vida. Y esto duró como unos 3, 4 años durante la enfermedad de mi madre. Y más seguía este asunto y más rebelde yo me volvía en cuanto a las enseñanzas que se me estaban dando. Yo iba a la iglesia muy regularmente, tenía que ir a la iglesia cada domingo con mi padre. Yo pasé por todos los sacramentos, como la comunión y todas las cosas que hacen los católicos. Y me volví tan resentido que al final solía ser bien descarado durante la clase de instrucción religiosa. Y me sacaron de la clase y se me dijo que tenía que sentarme afuera en el patio. Y por un par de años pasé por un infierno ardiente en esa escuela, porque el director de la escuela estaba de alguna manera relacionado con todo esto, y cada vez que me veía me daba una paliza. Y yo lo tomaba bastante bien, puedo ser bastante arrogante, o mejor dicho, yo era bien arrogante, y a lo mejor ahora no lo soy tanto, pero si se me atraviesan de manera bien mala, o a lo mejor el hombre viejo en mí regresa, no sé, continuamente lucho en contra de esto. Bueno, el director me azotaba, y me acuerdo bien claramente que yo me agachaba, y él me azotaba 1, 2 y 3 veces, y yo le preguntaba, ¿ya ha acabado o se le ha paralizado su brazo? ¿Qué le está pasando? Y él se enojaba tanto que él empezaba a darme unos azototes bien fuertes, y cuando ya me había dado 6, yo le decía, dame uno más por favor, porque yo lo puedo llevar a la corte, porque no se les permitía azotar solo 6 veces. Eso era lo que le permitía, así que yo no era muy popular. Pero el momento vino cuando yo estaba sentado en la clase un día, en la clase de instrucción religiosa, y la monja me dijo otra vez que las personas que eran como nosotros, y en particular como mi madre, irían al infierno por siempre y para siempre. Y yo me enojé tanto que tomé el libro del catecismo y lo hice en pedazos y se lo arrojé a sus pies, y le dije en un lenguaje no muy amable para un muchacho de esa edad, le dije lo que ella hiciera con su Dios. Y de ese día en adelante se me sacó de la clase de manera permanente, y yo tenía que sentarme afuera en el patio, sea que lloviera o que el sol resplandeciera. Y mi vida en esa escuela fue una miseria total. Yo nunca les dije nada a mis padres, nadie nunca supo lo que me estaba ocurriendo. Había también otro maestro que me llamaba al frente de la clase, aún antes de que la clase empezara, y me decía, ¿puedes venir aquí al frente? Y yo iba al frente y él me golpeaba, ¡bam! ¡bam! Derecha e izquierda, y me sacaba de la clase. Así que se me estaba sacando de 2 clases regularmente, y me convertí en un niño imposible. Solía sentarme arriba de los árboles cuando los maestros venían a buscarme, y tenía estas piñas, estos piñones, y se los aventaba. Bueno, esos eran los tiempos. Bueno, de todos modos, llegó el momento cuando mi madre ya no pudo más, y yo tenía 12 años de edad, y ella murió. Y de ese tiempo en adelante mi vida de hogar se desintegró por completo. Mi padre se casó con otra señora que era la típica madrastra, casi como una madrastra de los cuentos. No me quería a su alrededor para nada, y posiblemente yo era un niño imposible, lo tengo que admitir. Así que me enviaron a hogares, y ya no se permitió ir a la escuela. Tenía que dejar la escuela y aprender un oficio. Y es allí cuando me desperté y dije, no quiero hacer esto. Así que logré convencer a unos parientes y fui a otra escuela. Y pasé los años de escuela y salí bastante bien, no sobresaliente, pero tampoco muy mal. Y después fui al servicio militar y finalmente ingresé a la universidad. Pero desde la edad de 12 años
en adelante yo ya no confiaba ni creía en Dios para nada. En cuanto me concernía, si Dios existía, tenía que ser un dragón y yo no quería tener nada que ver con él. Y cuando ingresé a la universidad, allí estudié ciencias y estudié zoología y pensé que esto era lo mejor que había desde que había vida, y allí descubrí todo sobre la teoría de la evolución, y yo me encontraba en la universidad que era el bastión, la fortaleza de la evolución. La evolución se utilizaba para todo. Cada clase estaba basada sobre la evolución. Y es increíble porque esta universidad empezó como universidad religiosa y tiene un gran departamento de teología. Pero a pesar de eso, la Facultad de Ciencias era increíblemente secular y en cuanto a sus enseñanzas, muy basadas sobre la evolución. Tenían algunos nombres muy importantes en cuanto a sus profesores, como Robert Broom y personas como él que habían trabajado con la calavera del niño de Taung, el supuesto ancestro de los humanos, y nuestros museos estaban llenos de estos huesos, y yo realmente me involucré en la teoría de la evolución y pensé que esta era la respuesta a todos los problemas. Durante mi estancia en la universidad tenía un compañero de cuarto. Me encontraba en el albergue para estudiantes y mi compañero de cuarto era una persona muy amable, pero él era muy seguidor de la nueva era. También en esos tiempos, y esto hace bastante tiempo, y en esos tiempos el nombre nueva era ni era conocido. Y él estaba involucrado en la cientología. ¿Saben lo que es la ciencia de la cientología? Donde los conectan con el detector llamado E-metro y uno tiene que regresar a sus vidas pasadas y pasar por todos los problemas que uno tuvo y uno limpia su karma hablando de todo esto y eventualmente uno se convierte en Dios y uno ya lo ha logrado. De todos modos, él se convirtió en mi mejor amigo. Y yo no tenía ningún sitio donde ir durante los fines de semana y no tenía ningún sitio donde ir durante las vacaciones. Siempre tuve que trabajar para poder salir adelante a la universidad porque mi madrastra había convencido a mi padre que él no tenía que pagarme nada, así que yo tuve que trabajar. Y años después, para que sepan, yo tuve una relación fantástica con mi padre y todo se arregló. Y como verán, las situaciones peores se pueden arreglar también, ya verán. Y durante las vacaciones yo no sabía qué hacer, así que iba a la casa de este compañero y él vivía a una distancia de 2.000 kilómetros en otra ciudad que se llamaba Durban. Y cada vacación yo me iba a la casa de él porque yo no tenía ningún lugar donde ir. Y allí yo conocí a mi, entre comillas, compañera de cuarto de hoy en día, es decir, a mi esposa, que era su hermana. Ella es mucho mejor compañera de cuarto de lo que él nunca fue. Y ahora les tengo que contar algo del pasado de ella. Ahora, ustedes saben que por qué yo era ateo, porque yo no creía en nada, había aceptado la teoría de la evolución y se había convertido en la respuesta a todos mis problemas. El pasado de ella era totalmente diferente. Su padre, en sus tiempos jóvenes, trabajaba para un periódico y se lo enviaba para investigar todos los acontecimientos raros del ocultismo en el país. Así que él trabajaba para este periódico y tenía su equipo de colaboradores y todo el equipo como cámaras infrarrojas y todo lo que se necesita, y él iba por Sudáfrica para investigar un acontecimiento raro tras otro. Él era muy escéptico y no creía en nada de esto, creía que era todo un gran chiste y que las sesiones de espiritismo eran una gran broma y una gran falsificación, y mientras seguía asistiendo reunión tras reunión, él se dio cuenta de que esto no era una broma. Cuando él empezó a investigar algunos de esos acontecimientos raros y él estaba preparando su cámara, y en esa sesión de espiritismo en particular él estaba preparando las cámaras y siempre estaba a la búsqueda para ver si habían escondido micrófonos, etcétera, y algo lo agarró. No había ninguna persona que lo agarrara, pero alguien o algo lo agarró y lo golpeó de tal manera, tan fuerte, que tenía un golpe, un chichón grande como un huevo en su cabeza, y fue afortunado de poder escaparse aún en vida. Cuando a alguien le pasa algo así, uno no empieza a pensar, bueno, había un micrófono escondido que me dio un golpe. Así que él se encontró en situaciones que eran tan raras, situaciones en las cuales él más tarde se involucró. Situaciones como en la casa en la cual se había mandado a dormir al niño y los zapatos del niño regresaban caminando por el cuarto.
Y en otra situación, con un bebé recién nacido que gritaba de manera histérica, y cuando los padres ingresaban a su cuarto siempre lo encontraban puesto arriba del armario, y ese es un recién nacido, fuera de su cama y arriba del armario, y corrían hacia él y justo lograban agarrarlo en los brazos antes de que se estallara al piso. Así que él fue a esa casa y selló cada una de las ventanas y puso sus guardias afuera porque él pensó que alguien estaba haciendo una broma pesada, y él